Bueno, y bienvenidos a esta sesión de continuo aprendizaje o aprendizaje continuo en estos espacios que dedicamos en Opción Sigma, no solamente para hablar de la estrategia, no solamente para hablar de cómo hacer un roll de un cover call o de cómo defender una posición de un cash secure put, sino también cómo gestionamos esa parte que es tan crítica en la hora de hacer trading y que se pasa muchas veces por alto, y es en lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, con el tamaño de las posiciones y con todos aquellos elementos y detalles que a veces nos hacen pensar que, como es un tema de probabilidades, y hago una posición al 90% de probabilidad de éxito, pensamos que ese 10% nunca se va a dar. Y resulta que sí se da. Entonces, ¿cómo podemos manejar todos esos elementos que constituyen esas variables que afectan nuestro trading y cómo podemos mejorar a la final la operativa que estamos llevando día a día? En un mes del año 2021 hice un seminario que se llamó el Seminario de Cuentas Pequeñas, cómo hacer crecer cuentas pequeñas, y hablábamos de algunos elementos. Hicimos otro segundo de cómo crecer en un mercado sin importar la dirección, y por allí les planteé algunas estrategias con un Iron Condor del SPY y del SPX al 25% de diferencia entre el precio de ese momento, entre el precio de cierre del año 2021, y que asumiéramos un movimiento del 25% hacia abajo, un 25% hacia arriba. Es la fe, bueno, cerró uno durante el primer cuatrimestre del 2022, algo así como al 30%, y a la fecha que estamos haciendo esta clase, está por el orden también del 35% el segundo, porque lo hicimos con dos variables distintas. Entonces, aquí pusimos un planteamiento en donde el mensaje era: puedes hacer crecer tu cuenta, puedes hacer eh, crecer en el mundo del trading, crecer como inversionista de una manera relativamente simple. Y siempre hablo de la simpleza, más no del facilismo. Algo bien distinto es que el método sea simple y repetible, y otra cosa es que sea fácil. No te estoy diciendo que sea difícil, pero no te estoy diciendo que es fácil, porque va a depender de ti, de tu empeño, de tu dedicación, de las horas de estudio que le dediquen a esto. Siempre hablo del que aquí no vendemos fórmulas mágicas. Aquí no tenemos la fórmula mágica ni la bola de cristal en donde te vas a convertir en millonario mañana. Siempre me he alejado de ese discurso. Soy bien selectivo en las palabras que utilizo a la hora de comunicarme, bien sea a través de mis redes sociales, el canal de YouTube, o por ahí algunas piezas publicitarias que algunas personas que trabajan conmigo sacan. Y siempre quiero mandar el mensaje de que empieces a ver una forma de invertir distinta a la que te han enseñado. Una forma de invertir y de pensar en esto como un negocio de largo plazo, distinto al que te venden por internet, al que usualmente estás expuesto, porque cuando pones la palabra trading, es Google tiene tu información y te hace algo que se llama remarketing, y te empieza a mostrar anuncios que tienen que ver con trading. O si estás buscando viajes a Hawái, vas a ver que te van a empezar a llegar los anuncios de viajes a Hawái. Y no es porque, ay, qué coincidencia, ay, Dios mío, Dios me leyó la mente. Me están empezando. Esto es un signo divino en donde estoy viendo que, pensando que hay viajes a Hawái, puse Hawái y ahora me empieza a aparecer Hawái por todo lado, playas y surfing. No, realmente sucede un algoritmo en que hace que te empiecen a mostrar ciertos elementos basados en tus patrones de búsqueda. Entonces, cuando estamos expuestos a todo esto, nos empiezan a llegar la fórmula mágica que para poder hacer dinero, y que les voy a compartir mis entradas en donde tanta gente hizo tanto dinero, pero olvidamos que sí, esta persona lo pudo hacer. A mí me llegaban con cuentos por allí de un seminario que alguna persona hace por allá en Miami, y a la final yo al principio fui un poco crítico con eso. Sigo siéndolo desde mi interior, en el sentido de, creo que le falta a la gente formación, pero llego a la conclusión que el
cuento que te traen a ti es basado en su propia experiencia, porque como dice el dicho, cada quien cuenta cómo le va en la fiesta. En donde todas las estrategias que te planteen, que ves en internet, que ves en YouTube, que ves en los libros, pueden darse, pueden pueden suceder de forma positiva. Que hay personas que han podido convertir $5,000 en $1,000,000 un año, algo así, creo que fue una persona. Es probable. Como también es probable que alguna persona se gane el loto o se gane la lotería. Obviamente que esos escenarios se pueden dar. Pero la pregunta es, ¿cómo me preparo yo para que el escenario se me dé a mí? ¿O cómo encuentro un método, un sistema en donde pueda acumular a lo largo del tiempo y que no tenga mucho que pensar? No sobre la ilusión del dinero fácil, que fácil no es. Sentarse a esperar ver depreciarse un Iron Cóndor y que se te vaya por alguna de las alas y al final te salió positivo, te puso a sudar. Fácil tampoco es, pero sí lo podemos hacer simple. Esto podemos hacerlo simple a través de un método. Por aquí dice un comentario, dice, pero ¿cómo no pensar en renunciar a mi trabajo si con esos Iron Cóndor hago el doble de mi trabajo diario? Pero quiero que pensemos, cuando adquieres esa consistencia, esa constancia, y cuando te conoces a ti mismo, desde el ser, desde tus reacciones, la cosa es distinta. Entonces vamos a ver el programa para hoy. Lo he dividido en varias fases. La primera de ellas es cómo me preparo para la apertura. Y cuando hablo de la apertura, no solamente hablo de la apertura del mercado, sino la apertura de una posición. Vamos a hablar del tamaño de la cuenta. Vamos a hablar de cerrar, tomar pérdidas, afrontar pérdidas y afrontar ganancias. Cómo evitar el juego de suma cero. Ya les voy a explicar por qué esto es tan importante. Y vamos a hablar de encontrar esa consistencia, de encontrar la emocionalidad apropiada y operando con el capital apropiado, algunas conclusiones, y pasaremos por allí a unas preguntas a través del chat. En cuanto a la preparación de la apertura, yo quiero referirme a esta lámina que muy seguramente han visto y que se las he mostrado en alguno de las clases que hemos hecho en el pasado. Y es cómo podemos generar un círculo virtuoso en donde hagamos operaciones simples y repetibles y que tengan un profundo entendimiento. Las entiendo, las ejecuto, las repito. Las entiendo, las ejecuto y las repito. Entonces, que lo hagamos simple y repetible, que nos permita generar y ganar madurez inversionista y entender que a través de los pequeños triunfos, a través de esos pequeños movimientos, también puedo llegar al mismo destino. Porque además tienen impactos emocionales bien distintos irse por un lado o por el otro. Yo soy de los versionistas, hablemos más de trader. Yo soy de los traders en que le gusta más ganar los partidos a través de hits y no a través de home run. Porque tratar de batear un home run es muchas veces ponerle mucha presión al hombro, al codo, es descargar allí mi energía, mucha fuerza para tratar de pegarle un home run. Los mejores home runeros, su promedio no llega al .1. Los mejores. Sí, el promedio general de bateo. Imagínense, me encanta el béisbol, porque para que tú seas muy bueno, muy, muy, muy bueno en béisbol, quienes les gusta el béisbol me van a entender, y si no, pues van a aprender algo nuevo hoy. Tienen un promedio de bateo del .3. ¿Qué significa? Que erran 7 veces y le atinan 3. Hay unos que llegan al .31, .32, .33. Es decir, los mejores bateadores erran 2 de 3. Imagínense, con solamente una pueden ganar juegos. Solamente a través de
un buen bateo, pueden ganar juegos. Ahora, ¿qué tal si tuviéramos la fórmula inversa? Por ahí me dicen punto 34. Es más, los mejores están en punto 34. Es decir, de cada 100 bolas que te lanzan, solamente latinas a 34. ¿Por qué cuando me concentro más en la bola y no pegar el batazo tan fuerte, que también hace parte a veces, te dan las condiciones para pegar un batazo fuerte, a través de ir a la primera base, ir a la segunda base, ir a la tercera base, ahí también puedo llegar y puedo ganar juegos? Y eso es lo que quisiera yo que se concentraran ustedes, en cómo gano juegos a través de hits, no a través de home runs. En cómo hago para ganar, para hacer crecer la cuenta a través de pequeños triunfos y no a través de un gran triunfo que al día siguiente despedaces con una gran pérdida. ¿Recuerdan cuando Brasil, ojalá no haya aquí ningún brasilero, perdió contra Alemania 8-1, 7-1, 7-2? Venía a hacer un gran juego, le ganó, iba a la planadora, eso fue durante el Mundial de Brasil, que fue su casa, y en pleno Mundial de Brasil, en su propia casa, le metieron 7, 8 goles. ¿Por qué la máquina se esforzó tanto en los juegos anteriores que después hizo un ridículo absurdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer que ganemos constantemente 1-0, 2-0, 2-1, 7-1? Y no que intentemos ganar 7-0 cada vez. Eso nos va a desgastar muchísimo, porque nos va a desgastar tanto que el día siguiente podemos también perder por 7-0. Entonces, entendiendo que podemos generar este círculo virtuoso, vamos a hablar de la rutina de apertura. Hay un libro que se llama 90% Mental, que es de un autor que se llama Bob Tewksbury, creo que es el apellido Tewksbury. Y él le muestra a los lectores un lado del juego que solamente él puede proporcionar porque él fue un lanzador, un pitcher de la Major League Baseball, de la MLB de los Estados Unidos, y fue entrenador, pero una de las cosas que aprendió durante su paso como jugador y después como coach es que el partido, gran parte del partido, se gana en el camerino, en el locker room, como lo dicen aquí en inglés. Se gana ya en los vestieres, en las duchas. Gran parte del partido se gana es en el vestiero, antes de salir al campo. Y por allí hubo otro libro de un tenista, que en este momento se me escapa el nombre, que fue coach de tenis. Decía que la parte mental es tan básica, es tan importante, y que se obedece, esa parte mental puede significar el 70% de que ganes ese partido. Es como me preparo mentalmente desde el camerino, desde que me estoy calentando, pero no solamente calentando, desde la ropa que me estoy poniendo, desde la música que está a mi alrededor, desde las palabras de mi coach, desde esa concentración para la batalla. Porque esto es una batalla todos los días. Yo intento todos los días ir a arañarle, a sacarle sangre al que me dé papaya, al que le vendí mis contratos. De esto se trata. De esto se trata. Este es el juego del toma y dame. Pero que intentamos que el dame sea más que el que nos toque entregar. Cuando tenemos claro que debemos prepararnos, sí, a nivel de estrategia, a nivel de conocimientos, a nivel físico en el tema de los deportes y también en el tema del trading, estar tranquilo, estar en un espacio relajado a nivel físico, no tener distracciones, no estar eh, a lo mejor por allí en medio del trabajo haciéndolo, no estar cansado. Sé que por diferencias horarias a muchos les toca, miren, cuando tuve la oportunidad de estar en el Pacífico,
Eran 6 horas de diferencia. Y me despertaba a las 3 de la mañana y el mercado abría a las 3:30 de la mañana. Y eso te juega. Al final estás cansado en la madrugada tratando de hacer trading. Y es duro. Curiosamente, funcionó muy bien mientras estuve por allá en el Pacífico. Pero no es la idea. Tengo que estar concentrado, tengo que estar mentalmente limpio. Porque tanto la salud física y emocional y mental son partes claves para ganar un partido. Es lo que menos le prestamos atención, porque siempre le prestamos atención a esto. Cómo amanecen los futuros, las noticias, empiezas a utilizar los escáneres para ver qué movimientos hay en los mercados el día de hoy, las posiciones que voy a hacer, la estrategia que voy a utilizar. Y eso está bien, que tengan una rutina diaria, una rutina en la apertura. Entonces voy a mirar los futuros, qué dice el Bloomberg, qué dice el CNBC, qué dice, que están mostrando los escáneres de posibilidades que tenga por allí en la bolsa para salir a hacer trading el día de hoy. Así que eso es parte de la rutina del trading. Pero ¿qué pasa con la otra parte? La pregunta es, ¿y la parte mental qué? ¿Qué pasa con la parte mental? ¿Cómo me preparo mentalmente? Y para esa preparación mental, debo tener algo que se llama conciencia. ¿Y qué es conciencia? Ser consciente de cuál es mi edad. Yo esto lo pongo de primero. Los riesgos que toma una persona de 20 años no son los mismos riesgos que toma una persona de 75 años. La edad es clave. Quienes después de toda su vida laboral están pensionados, jubilados, tienen su cheque de jubilación todos los meses y hacen esto por deporte, pues vaya y venga, como el que se jubiló y, no sé, le gusta ir a los caballos, al casino, al bingo todos los días y ya lo hace por deporte. Si viene bien, si pierde bien, si gana también. Lo hace más es por la diversión. Una persona que está, no sé, en los 5, 80, 85, porque tenemos personas aquí de más de 85 años. Está por aquí conectado. Hay alguien por aquí conectado. El riesgo es muy distinto. Tú quieres hacerte un dinerito extra para salir de viaje, para ayudar a tus hijos, a tus nietos, a la universidad, etcétera. No quieres asumir los mismos riesgos que una persona de 20 años. Entonces, la edad es clave. Es más, los asesores de inversión, para poder hacer tu planeación de tu retiro, tienen en cuenta tu edad. ¿Por qué? Porque el peso que le van a dar a tu portafolio va a ser muy distinto. El peso del portafolio de una persona de 20 años es muy distinto a una persona de 40 años. El peso de una persona el portafolio de una persona de 20 años a lo mejor va a estar el 90% en renta variable, acciones. Y ahí hay que ver qué tipo de acciones. Entonces, que una persona de 40 años ya le dice, no, venga, por ahí ande el 70% renta variable y métale ya un 30% a renta fija, es decir, a bonos. Ahí también te hacen tu balance. Entonces es absolutamente claro. Entonces hay que tener conciencia de quién soy yo. Experiencias pasadas. Ya estuviste por el mundo Forex, ya estuviste por el mundo cripto, ya estuviste por el mundo de los futuros, ya estuviste por el mundo de las acciones, inclusive estuviste por el mundo de las opciones. ¿Qué te enseñaron esas experiencias pasadas? ¿Qué errores aprendiste de esas experiencias pasadas para que no los repitas el día de hoy? Importantísimo. Tamaño de la cuenta. El tamaño de la cuenta. Porque eso es tan importante. Que ven por ahí a Luis haciendo tonteras con el SPX y de repente
Dicen, no, pues yo también puedo hacer esas tonteras. Pero resulta que Luis tiene una cuenta de 10 y yo tengo una cuenta de 5. Entonces no es lo mismo hacer una cuenta, hacerlo con una cuenta de 5.000, que hacerlo con una cuenta de 10.000, una de 20.000, una de 50.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde vienen los grandes dolores de cabeza. Los grandes dolores de cabeza en donde no soy consciente, y por eso hablo de la conciencia, no soy consciente de, de lo que soy yo como ser, no soy consciente de las experiencias que tuve que pasar anteriormente, no soy consciente del tamaño de mi cuenta, no soy consciente de estar haciendo esto como una necesidad, de estar haciendo trading por necesidad, porque resulta que a pesar de que lo decimos constantemente, creo que no solo yo, pero nunca pidan dinero para invertir, y menos para hacer trading, menos para hacer trading. No vayas y pidas un crédito ni vacíes tus tarjetas de crédito. He conocido casos, muchísimos, muchísimos. He conocido muchísimos casos en donde los resultados han sido absolutamente lamentables porque resulta que la persona no tomó las precauciones adecuadas, porque la persona simplemente fue negligente y lo que hizo fue irse a pedir un préstamo bancario, hipotecar su casa, vendió su casa porque vive en esto la maravilla para poder doblar su capital en un par de semanas, solamente para darse cuenta que el trading es más rudo, y eso lo decimos aquí todo el tiempo, el trading es absolutamente rudo, y llevarse la gran decepción, la gran sorpresa de que perdieron todo su dinero. Digo, así no vale, así no sirve, no sirve. Entonces, si partimos de estas premisas, que también estás haciéndolo por necesidad, todos los días me llega la pregunta, ¿cuánto debería ya empezar a invertir? La respuesta mía siempre es la misma. Lo que no vaya a faltar en tu mesa mañana. Si te vas a quedar colgado para pagar la renta, si te vas a quedar, no vas a poder enviar a tus hijos a la universidad, no vas a poder traer pan, queso y huevos a la mesa mañana, no hagas esto. No es el momento indicado. Si estás endeudado, no lo hagas. No lo hagas. Porque la necesidad, corre un dicho. Quien trata por necesidad, pierde por obligación. Luego, si, si nosotros tenemos esa conciencia en nuestras cabezas antes de empezar, el trading va a ser mucho menos emocional. Mucho menos emocional. Si tienes problemas económicos, te están buscando, mejor dicho, de todas las compañías de servicios públicos, de telefonía celular, de internet, esta no es la solución. La solución sería si esto lo abordas como una etapa, una posibilidad de aprendizaje, pero que una vez hayas resuelto esos problemas, no intentes resolverlos por esta vía. Se vuelve complejo. Se vuelve muy complejo tratar de resolver tus problemas económicos por esta vía. Sí, aquí se puede ganar mucho dinero, sí. Pero también hay que decirlo, también se puede perder mucho dinero. Mucho dinero. Y problemas de salud. Las personas, yo tomo el pelo con esto. Las personas que tienen problemas de cardíacos no deberían hacer trading. No es apto para personas que sufren del corazón. Porque esto, hay veces que se la sacamos facilita, pero facilita. Hay días que te ponen a sufrir más de la cuenta. Hubo personas que
Una anécdota que sucedió hoy, un Iron Condor del día de ayer para hoy. Yo lo cerré con una pequeña pérdida en la mañana. Preferí asumirla y ya está. Y dentro del correr del día me recompongo. Pero hay personas que renunciaron a perderlo y dijeron, lo voy a luchar. Y lo sacaron 100%. Pero me dijo al final el que lo sacó el 100%. Sufrí, me sudaron hasta las... Imagínense. Entonces viene, claro, el estado de ansiedad, el estado anímico. Pero la persona decía, si lo pierdo, realmente no va a ser, no va a mandar a mi cuenta al piso. Así que, bueno, asumió el riesgo y ok, y estaba consciente. Por eso es que es bien importante esta palabra, la conciencia. La conciencia. Y otro, problemas sentimentales, porque vamos a encontrar que lo que queremos es restarle emocionalidad al trading. ¿Y cómo le resto emocionalidad al trading? Pues teniendo conciencia de todos esos factores y otros, que no es excluyente otros factores que puedan aparecer por allí y otros factores que puedan estar por allí volando. Estoy pasando un mal día con mi pareja, estamos peleando, mejor dicho, no hagas trading ese día. Estoy sintiéndome mal, estoy sintiéndome realmente pésimo porque tengo el COVID. No hagas trading ese día. Estás pasando una situación económica dura, te están llamando para que pagues la factura. ¿Sabes qué? Retira el dinerito, paga la factura y tampoco hagas trading ese día. Entonces son demasiados elementos a tener en cuenta y otros que pueden estar allí sobre el tema de la conciencia. La conciencia. El otro punto del día de hoy es el tamaño de la cuenta. Tienes una cuenta de $2,000 y haces SPX. El SPX es el índice del S&P 500, por el cual hemos hablado en muchísimas oportunidades, sobre el que puede hacer opciones. Pero hacer un SPX con 5 puntitos de distancia equivale a $500 de riesgo menos lo que me hayan pagado de crédito. Si son $500 de riesgo en una cuenta de $2,000, eso significa que 25% de tu cuenta está en juego en una sola operación. Para recuperar el 1%, si pierdo el 1% de la cuenta, necesito recuperar el 1.2%, 1.1%. Pero cuando pierdo el 25%, tengo que recuperar más del 30% para poder recuperar la cuenta y llevarla a valor a break-even. Entonces hay que fijarnos en qué activos, aquí viene el tema de qué activos estoy en capacidad de hacer. ¿Qué activos estoy en capacidad de operar? No todos los activos son para mí. Les he enseñado muchísimas fórmulas distintas al SPX en donde no vas a arriesgar. Y yo los hago a 10 puntos, es decir, yo tengo $1,000 en riesgo por cada operación. Pero les he enseñado, se la pueden hacer a 5 puntos, o sea, $500 en riesgo. Pero también les he enseñado que la pueden hacer con el XSP, que son $100 en riesgo. Y también les he enseñado que la pueden hacer con el SPY, que también lo pueden hacer de $1 de distancia, son $100 en riesgo menos el crédito. Y me van a decir, ay Luis, pero es que el SPY ni el XSP tienen vencimientos diarios. Entonces me devuelvo a esta. No tienes conciencia. Eres consciente de tus posibilidades. Hay que ser consciente. Volvamos al tema de la conciencia. Hay que ser consciente de las posibilidades. Llegará el momento en que puedas hacer un ascenso. Recibes ascenso del SPY o el XSP al SPX. Ahí recibes el ascenso. Pero gánatelo. Y aprende pues poniendo en riesgo $100.
Están poniendo en riesgo 1000. Es más, lo que pasa es que he vuelto de pronto tan especializado en el SPX, pero hay muchísimas, pero muchísimas activos que tienen inclusive en $1 de distancia, tienen 50 centavos de distancia. Entonces ya no vas a poner ni siquiera en riesgo $100, vas a poner en riesgo 50. ¿Cuánto, según Luis Silva, de Opción Sigma, cuánto debería ser el máximo riesgo de una operación con respecto al tamaño de su cuenta, porcentualmente hablando? ¿Cuánto debería ser el riesgo de una operación, porcentualmente hablando? Leonardo dice 3%. Yo digo máximo el 5%. Máximo el 5%. Mientras sea menos de eso, muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Siguiente. Consistencia en las estrategias. Hay algunos traders que yo les llamo los traders picaflor. Porque yo utilizo muchas estrategias. Pero digo el trader picaflor porque prueba esta, y luego 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 esta. No es que tenga una balanza de riesgo a través de distintas estrategias, sino que va probando. Y le sirvió unos días esta, y de pronto ya no le sirvió, y esa es la peor estrategia del mundo. Entonces, continúa explorando y va por la otra. Y le empieza a ir bien, y de pronto, ¡pah!, se equivocó y abrió muchas posiciones al mismo tiempo, que se quema con esa, y esa ya es la peor estrategia del mundo. Y sigue buscando. Y como en opciones hay 57.804 estrategias. Entonces se la pasan toda la vida, pruebe, como el picaflor, chupando florecita en florecita. Y a la final, ¿qué termina pasando? Vuelven a ver dónde empezaron. Está bien diversificar el riesgo entre distintas estrategias. Yo tengo por más cover call, yo tengo cover call, yo tengo naked put, tengo cash secured put, tengo put credit spread, tengo iron condors, hago con el SPX, hago con activos. Está bien. Pero entender cuál es la función de la estrategia y qué te aporta dentro de tu cartera. ¿Te aporta protección? Yo ahí tengo un iron condor de protección. ¿Cómo se llaman? Los famosos seguros que yo hago. Hay protección. Hay protección. Entonces, si vas a hacer una estrategia de 5 puntos de distancia del SPX, eso significaría que mi cuenta debe ser de al menos $10,000 para 5 puntos de distancia. Si nos basamos en... Y además, una sola operación. Una sola operación. Estrategias. Yo trato de realmente de tener estrategias para todo el mundo. Lo que pasa es que se va desvaneciendo, digámoslo de esta manera, el contenido y el mensaje a medida que va pasando el tiempo. Pero esto ya hemos hablado en años pasados y es el sancocho de spreads. Claro, yo hago estrategias y yo tengo un sancocho de spreads, pero también lo tengo dividido por cuenta. Yo tengo una cuenta de cover call, solamente una cuenta de cover call. Y de cash secure put y ahí le meto algunos por más cover call. Pero ya, claro que simplemente es una cuenta en la que estoy buscando ingresos a través de la venta de opciones, venta de calls, venta de puts. Y claro, la tengo aparte porque no quiero que me contamine lo que estoy haciendo el día a día y no poder ver el resultado tangible. Por ejemplo, dejé solamente esa de la SPX para ver los resultados tangibles del SPX, que es la foto que les envío a diario. Pero si te digo, muchas veces abro cover calls, porque yo lo que abro, perdón, yo lo que les envío es porque lo abro.
de esa manera también diversifico mi riesgo, invierto en acciones, me hago el trabajo de reinvertir en acciones y además estoy ayudando a que las personas que recién empiezan y que empiecen con las estrategias de Cash Secure Put y de Cover Call, pues tengan el acompañamiento para que no simplemente les tiro la estrategia porque la vi, sino que realmente yo estoy pendiente que si me va bien a mí, seguro que le va bien a las demás personas. Yo la abro. Pero cuando nos pasamos al tema de los verticales, yo pongo ahí nivel 2 de opciones, estrategia para cuentas de nivel 2 de opciones. Y las abro. A pesar de que yo la podría hacer más eficiente el uso del capital. En lugar de hacerla Cash Secure Put, podría haberla hecho Put Credit Spread, o en lugar de haber hecho Cover Call, podría haber hecho por Man's Cover Call. Pero simplemente por también el tema de acompañamiento, de ayudar a las personas que recién se suman a que tengan ese acompañamiento y no que me pregunten por una posición. Ay, Luis, ¿y esta posición? No, como yo no la abrí. Es que ese cuento me lo sé. Ese cuento me lo sé por allí, por allí un colega que no, él no la sabe. Simplemente ve la oportunidad, lo comparte, pero no, yo sí la sabro. Yo sí la sabro. Entonces, cuando hablo del sancocho de spreads, es el tipo de trader que hoy abre un spread de 50 centavos de distancia, un spread de $1 de distancia te abre mañana, pasado mañana te abre un spread de $2 de distancia y más allá te abre un spread de $5 de distancia. Y después vio por allá algún video de Luis que cuál era la importancia de los spreads amplios y se le dio por abrir un spread de $20 de distancia. Y ahorita ya vamos a hablar del evitar el juego suma cero y es, claro, ¿cómo no vas a fracasar si no tienes consistencia en los spreads, en el riesgo que estás asumiendo? Claro, te ganaste el de 50 centavos, te ganaste el de $1, te ganaste el de $2, pero perdiste el de $5, el de $10 y el de $20. No hiciste nada y tu cuenta está en absolutamente, está negativa, está absolutamente negativa. Entonces, ese tipo de consistencia, es que la consistencia no solamente tiene que ser en la estrategia. Cuando hablamos de la consistencia en la estrategia, también, por ejemplo, tenemos que hablar del ancho de los spreads. Si mi cuenta, volvamos al tamaño de la cuenta, si mi cuenta es una cuenta de $10,000 y le meto un spread, un performance cover call de Amazon, que vale $4,500, pero también le metes un performance cover call de Ford, o uno que hice casualmente hoy, UWMC, que vale $95, creo que estaba. El de UWMC te va buenísimo, se va buenísimo. Pero si se te cae el de Amazon, pues te revienta la cuenta. Entonces hay que tener consistencia también y ver las posibilidades. Está bien diversificar riesgos y diversificar empresas y diversificar sectores y diversificar industrias. Eso está bien, pero que seamos conscientes, por la palabra conciencia, que seamos conscientes de en qué estoy, de cuál es el tamaño de mi cuenta, número 3, y qué estoy dispuesto a asumir. Entonces, aquí un elemento clave y es ser consistente en la amplitud de los spreads, de los spreads. Algunas reglas para aumentar la probabilidad y cómo evitar el juego suma cero. ¿Qué es el juego suma cero? Gano uno, pero mañana pierdo uno. ¿Qué termina? En cero. ¿Cómo se evita el juego suma cero? Por ejemplo, hablamos que los Iron Condors, por ejemplo, los Iron Condors clásicos de libro, pues de manual, deberían abrirse a 90 días y que al menos el crédito colectado sea de 1/3 del ancho de las alas. ¿Eso qué significa? Que si me dieron, que si el ancho de las alas es de 10, debería haber recolectado al menos $330 de crédito. ¿De acuerdo?
Ese es el Iron Condor clásico a 45 días. Y que al día 21 o cuando llega el 50% de target, cierro la operación. ¿Pero qué termina pasando? Esto de acá. La primera la ganas 33, la segunda la ganas 33, la tercera la pierdes 67, ahí ya perdiste las dos anteriores, la cuarta la pierdes 67, ya vas en negativo, y la quinta y la sexta la ganas. ¿Qué acaban de ver ustedes acá? El juego de suma cero. Es que ganaste 2, perdiste 2, ganaste 2. Es decir, que de las 6 ganaste 4, pero aún así no ganaste dinero. O sea, ganaste el 67%, pero perdiste el 33%. Y eso le sucede a muchos. Pero donde más empiezan a fracasar las personas es por esto que se llama el sancocho de spreads. Los sancochos son deliciosos, en nuestros países los preparamos riquísimos, pero no hagan sancochos con sus verticales. No hagan sancocho por los verticales. Seamos consistentes en el ancho de las alas. Cuando mi cuenta sea más grande, entonces paso de $1, pues voy a 2. Y luego me amplío a 5, y luego me amplío a 10 y a 20, si es el caso. Pero no más. Entonces, si a mí me dan un tercio del ancho de las alas, es decir, $330, pongo 670 en riesgo. El riesgo son 670, ese es el riesgo. Las 2/3 partes. ¿Qué quiere decir implícitamente? Que tengo un 67% de probabilidad a mi favor y un 37% de probabilidad en contra. Y aquí se da perfectamente en esta lámina que les muestro. Y es que aquí está. 33% de operaciones se pierden y el 67% de operaciones se ganan. Pero la clave es poder romper este ciclo y evitar el juego de suma cero. Y es más, el juego de suma negativa. ¿Cómo lo logro? Algunas recomendaciones. Operar siempre activos líquidos. Siempre busca liquidez para que sea fácil entrar y salir de los contratos. No exponer más del 5% de una posición en un solo vencimiento. Esto aquí podemos verlo de distintas formas. Le podemos dar roll a 30 días cuando se haya perdido el 100% del crédito. En un spread de 45 días, un Iron Condor de 45 días, y les dan una tercera parte de crédito. Eso es una regla general, no, yo no sé si lo sabían, voy a mostrarles aquí la pantalla. Esa es una regla básica. Apréndansela bien. Supongamos que tenemos vamos a hablar del SPY. Tenemos un spread del 4.25 al 4.20. Cuando la acción esté en la mitad de los strikes, si yo miro el spread, háganlo en sus plataformas si quieren, cuando está justo en la mitad de los strikes, el valor del crédito de este spread es del 50% del ancho del ala. Apréndanse eso y nunca van a tener problemas con el tema de los rolls y nunca van a tener problemas con el tema de entender cuándo debo parar la operación, cuándo debo cortar una pérdida, tomar una ganancia. Repito, cuando tengo un spread, un vertical, llámese un vertical crédito, llámese un vertical débito, llámese un vertical, como se llame, vertical, cuando el precio del activo esté entre mis dos strikes, esto solamente va a tener una
una excepción, ya les voy a contar cuál. Es decir, que esté en 422.5. En ese momento, si quieres abrir un vertical, cerrarlo o hacer un vertical débito, va a costar en ese momento el 50% del ancho del ala. Si el ancho del ala es de 425, perdón, de 425 a 420, es decir, es de 5, eso significa que el crédito va a ser de 2,50. Ahí el crédito será de 2,50. ¿Okay? Eso tiene una excepción, les decía cuál es la excepción, que de repente ya estemos muy cerquita del vencimiento. Y cuando hablo de cerquita del vencimiento, quizás horas del vencimiento, minutos del vencimiento, por ejemplo en el SPY, si está en 422.5, quizás ya no vas a encontrar los $5 de distancia porque ya si falta poco tiempo para el vencimiento, este strike ya no valdrá mucho. Entonces no se va a dar a lo mejor el 50%, sino podría darse eventualmente un poco más. Porque ya sabemos que aquí hay valor intrínseco. Estamos hablando aquí, haciendo la simulación de un put credit spread, en donde si el 425 es mi venta, eso significará que el 425 al 422.5 que está en este momento, el precio de mi activo, pues hay $2.50 de distancia, que es 100% valor intrínseco. Y habrá una parte que es valor extrínseco. Una partecita chiquita que es valor extrínseco. Solamente en este strike. Entonces, por acá abajo tenemos el 420 también. Este sería de delta positivo, este sería de delta negativo. Ahí me contrarresta, pero para resumirlo, cuando lo encontremos en la mitad, Amazon, si está en 150, 145, y si está en 147.5 el activo, este spread, llámese como se llame, call credit spread, put credit spread, call debit spread, put debit spread, como se llame ese spread, va a costar el 50% del ancho de las alas. El 50% del ancho. En ese momento va a costar $2.50. Dólares más, dólares menos, 2,51, 2,49, el 50% del ancho de las alas. Entonces, si parto de esta premisa, yo voy a entender que el juego suma cero se evita y que le puedo sacar partida de esto, es porque el roll lo puedo hacer antes de que me toque mi strike de venta, y lo puedo dar 30 días, 45 días, 3 meses, según como ustedes vean el mercado. Y cuando haya perdido el 100% del crédito recibido. Pero en esto, y pongo aquí excepto en el SPY, 100% del crédito recibido o 50% cuando lo hacemos con un Iron Condor tradicional. Ya van a ver cuál es la diferencia. Cuando hablo del 50% de un Iron Condor tradicional, eso significará que está pasando por la mitad. Si estoy perdiendo el 50% del crédito recibido, es decir, de esos 330, estoy perdiendo $165, es que está pasando por la mitad en ese momento. 330 y estás perdiendo 165. Eso significa que ese spread en ese momento vale $495. Estamos hablando de un spread de $10 de distancia. Darles algún ejemplo. Volvamos al ejemplo del $5 de distancia que estamos haciendo ahorita del SPY. Para que confundamos y quede claro. Es $5 de distancia y me dieron una tercera parte del crédito, es decir, 1,66, eso sería una tercera parte, $166. Si el SPY viene a tocar los 422.5, ahí estaré perdiendo en ese momento el 50% del crédito recibido. Porque aquí estará en la mitad, luego ese spread costará $2.50, $2.50 menos 1,66, me da 74. Ahí estoy perdiendo básicamente
Perdón, no. ¿Hice bien las cuentas? No, 84. Ahí estoy perdiendo básicamente el 50% del crédito recibido. ¿Sí? ¿En qué caso podría asumir el 100% del crédito recibido? Hay personas a quienes les gusta tener deltas, jugar con deltas, por ejemplo, en los verticales o en los Iron Condors, con deltas inferiores a 0.15. Entonces el crédito recibido pues ya no va a ser el mismo. ¿Cómo es esto? Pongamos aquí un ejemplo. Lo explicaba a alguien esta semana. ¿Te gusta jugar en deltas del 0.10? Esos son tus deltas preferidos, porque el deltas del 0.10 implícitamente me está diciendo que tengo el 90% de probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? El delta del punto 10 implícitamente me está diciendo que tengo 90% de probabilidad de éxito. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tengo 10% de probabilidad de fracaso. Y cuando hacemos delta de punto 10, tomemos como ejemplo el SPX. Cuando hacemos deltas del punto 10, eso significará que nos van a dar aproximadamente un crédito de $100 por ese vertical. ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente. $100 por ese vertical. Entonces, en la lámina les ponía que hagan rol cuando haya perdido el 100% del valor del crédito recibido. ¿Qué significaría esto? Que si la acción, te dieron $100 de crédito y la acción, vamos a hablar de un put credit spread, baja, cuando ese crédito esté en 200, es decir, comprar ese contrato te cueste $200, te dieron 100 y ahorita ya van 200, es decir, ahí vas perdiendo menos $100. ¿Sí? ¿Siguen? Si vas perdiendo menos $100 en ese momento, es decir, que este contrato te valga recomprar los 200, roll. O cerrar la operación. También es válido cerrar la operación como gestión del riesgo. Piénsenlo de esta manera. Tiene el 90% de probabilidades a su favor. 90% de probabilidades a su favor. Si hacen roll en ese momento, en ese instante les va a generar un crédito sí, o me dejo de llamar Luis. Les va a generar un crédito. ¿Qué va a hacer? Que su riesgo ya no sean, estamos hablando de un vertical de 10 puntos de distancia, de delta del punto 10. Eso significa que si puse 100 en riesgo, perdón, puse 100, me dieron 100 de crédito, tengo 900 en riesgo para completar los 1000. ¿Okay? Entonces puedo hacer un roll y me va a generar un crédito. ¿Y ese crédito qué va a terminar pasando? Digamos que me dan un crédito de $50 más. Ya mi riesgo se va a reducir de 900 a 8,50 y el valor a ganar va a ser de 150. Y le doy más tiempo a la operación para que pueda salir a mi favor. O también, simple, regla simple, cierro la operación. Cerrar también es parte del plan. Véanlo de esta manera. Ustedes hacen operaciones con delta del punto 10. El 90% de las veces, vamos a hablar de 100 veces hacen una operación. Es decir, que esas van a ganar, win serán 90, los losers serán 10. ¿Ok? Esto es un ejemplo práctico, sencillo, obviamente tocaría hacerlo en real, pero para que ustedes se den una idea. En la toma de pérdidas, ustedes van a tomar $100 cada vez que les suceda esto, de pérdida. Pierden 10 porque tienen un 10% de probabilidad de fracaso, van a perder $1000. ¿Sí? 10 por $100 que pierdan por operación, van a perder $1000. Aquí está cómo quebrar el juego.
En las 90 operaciones restantes, nosotros por regla nos salimos al 50%. ¿Qué quiero ser? Más todavía, más precavido, aumentar mis probabilidades de éxito. Me salgo al 40%. Es más, ¿saben qué? Se las dejo hoy baratas. Salgan al 30% del crédito recibido. O sea, que si les dieron 100 de crédito, salgan con $30 de ganancia. Por 90 operaciones, 30 por 90 operaciones, eso les da $2,700. Suficiente para compensar el juego de suma cero y suficiente para obtener operaciones positivas. Créanme que llegar al 30% de ganancia es supremamente sencillo. Es más, si lo quisieran hacer con el 20% también, pero tienen que ser muy disciplinados en esto. La clave está en parar las pérdidas. La clave está en parar las pérdidas. Solamente necesitan un tamaño y un riesgo adecuado con una tasa superior de ganancia del 50%. No más. No más. No más. Aquí entonces vienen las discusiones, ¿no? De la emocionalidad. Vienen las discusiones de la emocionalidad del trading. Y es que empezamos ya no a creer en la probabilidad, sino a creer en el Espíritu Santo, en Santa María Santísima. Empezamos a creer en Buda, en el sol y la luna. Empezamos a hacer trading de oración, trading de esperanza, y ya ahí nos alejamos, ahí ya dañamos el plan. Ahí ya no hay probabilidad. Ahí ya nos alejamos de la probabilidad. Ya, aquí ya no estamos pendientes de la matemática, porque entonces empiezas, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a ver la gráfica. Empiezas a ver la gráfica y dices, uy, no, pero aquí se puede volver. Y está en sobreventa, y el RSI media en sobreventa y alejamiento de las medias móviles. Ahí ya no hay probabilidad. Ahí ya hay esa esperanza. Ahí es ya, sí, si bien nuestra lectura técnica nos da algunos lineamientos, realmente ya no estoy relying on probability, dirían acá. Ya no me estoy recostando y teniendo fe en la probabilidad, estoy teniendo fe realmente en que suceda algo divino y que la saque adelante. Entonces, la disciplina, tener esa disciplina para saber cortar una pérdida, es que, ¿saben qué termina pasando? Que somos muy valientes para las pérdidas y muy gallinas para las ganancias. ¿No les sucede eso? Aguantamos y aguantamos y aguantamos una pérdida bajo la premisa del es que el que no vende no pierde. Ve, quedan creyendo en Blancanieves y los 7 enanitos. Hay cosas que tus proyectos de largo plazo, ok, dale, continúa. Tienes acciones de IBM, de Apple, de Walmart, Coca-Cola, Ford, General Motors. Bajón del mercado ya. Pero pues cuando estás en un riesgo tremendo en la operación, es en donde vienen los problemas. Entonces somos demasiado valientes afrontando las pérdidas y las dejamos correr y muy gallinas con las ganancias. Pero ese gallina con las ganancias no quiere enviar el mensaje equivocado porque ese gallinismo se vuelve en algún momento siendo codicioso, siendo avaro. Ese en algún momento es que quiero más, quiero más, quiero más. Apégate a un plan. Si tu plan te dice el 30%, 30%, si tu plan te dice el 40%, el 40%. Hay momentos en donde yo cierro al 20%. ¿Por qué? Ay, no me salgo aquí rapidito porque esto puede venir una reversión. Pero
aquí también hay algo que decir. Entonces, hablábamos hace un momento del roll cuando haya perdido el 100% del crédito o el 50% cuando sea un Iron Condor clásico o un spread donde me den el tercio de las alas. Pero si estoy manejando deltas del punto 10, eso significa que me puedo salir el 100% de pérdida, confiado en la probabilidad, me puedo salir en las ganadoras, me puedo salir al 30-40% y, y básicamente la probabilidad va a jugar a mi favor. ¿Entiende? Otra cosa, no tener más de 10 operaciones abiertas al mismo tiempo. Y esto soy exagerado, especialmente el mismo vencimiento, porque cuando tienes que gestionarlas en un momento de pánico, porque habrá momentos de pánico, pues se te vuelve un complique tratar de empezar a gestionar. Me ha pasado. Vuelvo el 100 al ser consistente en el ancho del spread y el 50% de toma de ganancia. Ser consistente en el ancho del spread y 50% del target de zona de ganancia. Las probabilidades aumentan, esto ya se le ha hecho un backtest, las probabilidades aumentan ostensiblemente cuando me salgo al 50%, es más, al 40% todavía muchísimo más altas las probabilidades. Se los puedo demostrar porque eso en Tastyworks lo tienen perfectamente dateado y lo tienen modelado, en donde las probabilidades aumentan de manera muy, pero muy dramática cuando otros... ¿Están viendo Tastyworks? No. Cuando nosotros salimos a un porcentaje menor. Está ahí cargando. ¿Qué pasó? Miremos aquí. Quiero demostrarles estadísticamente. Okay. Tomemos como ejemplo el SPY. El SPY, hagamos un trade del SPY que vence en 45 días. Este es el primer 30, 44 días. Un tercio del ancho de las alas, hagamos un Iron Condor clásico. Por ahí, el punto 20 me da un tercio y por aquí hagámoslo del punto 20 también. Si ustedes se fijan, cuando tengo aquí tengo un poco más de un tercio del ancho del ala. Y aquí me puedo abrir todavía un poquito más. Con 19 delta y aquí me quedó desbalanceado. Un poquito desbalanceado, tiene un skew hacia un lado, pero ahí me queda con un punto 33 de delta. Perdón, de crédito. O sea, mire que el ancho de mis alas trae $1 y me dan 33 de crédito. ¿Sí? Pero fíjense cómo sube mi probabilidad al 74% de éxito. Aquí tengo un delta de 0.16 por un lado y de 0.19 por otro lado me da un delta de 0.35 total. O sea, 65% de probabilidad de éxito. Ahí es lo que estamos buscando, ¿cierto? Un tercio. Pero fíjense cómo al 50%, fíjense cómo sube al 74% de mi probabilidad de éxito. No sé si lo logran divisar. Eso que dice P, aquí se los voy a señalar. P50, esa es la probabilidad de profit, de generar dinero, saliéndote al 50%. Hay un 74% de probabilidad. Es decir, que si tú tratas de salir cuando este spread valga 0. Vamos a redondearlo, 0.16, 0.17, tienes un 74% de probabilidad de éxito. Entonces aumentamos la probabilidad de éxito en esa vía. Ahora, a quienes les gusta hacerlos con deltas del punto 10 para tener mayor probabilidad de éxito,
Debería dar 10 centavos de crédito. 382, 381. Y por aquí arriba. Y por aquí arriba le hacemos el 3, 457, 458. Entonces, mire, mi probabilidad de éxito aquí sube al 86%, pero creo que es exacto. Me quedaría el 87% de probabilidad de éxito en estos deltas. Claro, Iron Condor, si lo tengo como vertical, obviamente mi riesgo se reduce a la mitad y mi probabilidad de éxito ya queda en el 90%, porque estoy asumiendo solamente un lado de la operación. Pero al 50%, mi probabilidad de éxito es del 90%. ¿De acuerdo? Dicho de esta manera, cuando nosotros tenemos un sistema, un método, crean en su método. Crean en su método. Que así es mucho más fácil. Ya nos evitamos un poquito el trading de oración, el trading de esperanza. La clave está simplemente en que las pérdidas sean menores que las ganancias. Es que eso no creo, un premio, no me va a ganar un premio Nobel, por eso lo sabe todo el mundo. Es que las pérdidas sean menores a las ganancias. ¿Cómo creas un sistema ganador? Escoge el delta que escoge, escoge la estrategia que escoja. Ahora, si le quieres meter un poquito más de estrategia desde el punto de vista técnico, si deseas un poco más de estrategia desde el punto de vista técnico, pues entonces vas a la gráfica. Y estás en la gráfica, aquí, nos sirve perfectamente lo que está sucediendo en este momento. La gráfica. Diaria. Miren lo que está pasando con la gráfica diaria. Tocando la media móvil 200, alejamiento de la media móvil, bueno, ya hoy retrocedió, era lógico que retrocediera, alejamiento a la 20. ¿Qué podrías hacer ahí? Call credit, aquí ya apoyado un poquito en la gráfica. Call credit, eran los mismos 45 días, 30 días, call credit, está 11%, perdón, $11 de crédito, 89 en riesgo, con 93% de probabilidad de éxito, saliendo al 50%. Entonces, ya te apoyaste en en la probabilidad de acuerdo al modelo de Black and Scholes, el que dictamina el precio justo de las opciones, el modelo de precio de las opciones, pero además te apoyaste en otros aspectos, por ejemplo alejamiento de las medias móviles, RSI. Probabilidad de que el SPY llegue a 457 de aquí al 30 de septiembre, probabilidad hay. Pero resulta que tenemos un amigo a nuestro favor que se llama, perdón, este no es, este es el teta, el teta. Y un movimiento nos podría ayudar a salir positivos. Entonces aquí nos podemos apoyar en evitar el juego de suma cero. ¿Cómo? Creando un sistema. Un sistema donde nuestras pérdidas sean siempre menores a nuestras ganancias. Y respetar el sistema. Yo puedo ser indisciplinado, que me guíe un poco más en la gráfica porque conozco, pero confiemos más en el sistema. Confiemos más en el sistema. Confiemos más en esa oportunidad que tenemos de tomar pérdidas o tomar ganancias. Aquí hay varios elementos en discusión y es que arriesgo 9 para ganarme 1. Sí. ¿Pero por qué? Porque tienes mayores probabilidades de éxito. Tienes 90% de probabilidad de éxito. Pero si arriesga 1 para ganarte 1, básicamente tirar una moneda al aire y ver dónde cae, da ahí exactamente igual. Exactamente igual.
Hay un tema también importante que es el tamaño de las posiciones. Posiciones demasiado grandes nos convierten en en un elemento emocional demasiado fuerte, porque voy a estar sufriendo por la posición. Una posición que tengo una cuenta de $10,000 y le metí los $10,000 a la posición, es decir, lo puedo perder todo. Claro, eso le mete mucho más emocionalidad al trading. Demasiado grande y cierras en pánico. Demasiado pequeña, ¿sabes qué va a pasar? Que te van a pasar por alto las reglas. Te van a importar las reglas si las posiciones son demasiado pequeñas. Entonces, hay que encontrar ese tamaño. Los gringos le dicen el sweet spot. Hay que encontrar el tamaño perfecto de las posiciones, en donde ustedes se sientan cómodos. El tamaño en donde ustedes se sientan confortables con el riesgo que están asumiendo. Una cuenta de $10,000 no debería tener una, sí, spread de 5 puntos de distancia. Un SPX. Un SPX. Una cuenta de $1,000, de $2,000, no le cabe un SPX de 10 puntos de distancia. No le cabe por ningún lado. Vas a quemar rapidito. Vas a quemar la cuenta rapidito. Entonces, encontrar el tamaño apropiado y acordándote de esto, que desde allí se saca el perfil de riesgo y es la conciencia, es cómo elaboro mi perfil de riesgo, sentarte y hacer la tarea de manera aplicada, disciplinada. Este soy yo. ¿De qué sufro? Del hígado, del colesterol, del corazón, de dolores de cabeza. ¿Para qué quieres más dolores de cabeza? ¿Para qué quieres provocar un infarto si estás tomando pastillas para el colesterol? Tamaño de las posiciones, tamaño de la cuenta. Entonces, hay que encontrar ese perfil, pero eso yo no lo puedo hacer por ustedes. Ustedes tienen que hacerlo, tener conciencia. Por eso esta lámina es tan importante, tener la conciencia de quiénes son ustedes para poder sacar adelante una operación. Porque el perfil de riesgo les va a definir el sistema de trading. Tener claridad, cuáles son mis condiciones, cuál es mi nivel de educación, porque eso es importante. Y no hablo del nivel de educación de haber ido a la universidad, al instituto, al college. No, hablo del nivel de educación que tienes con respecto a lo que estás haciendo. Insistimos todo el tiempo, no hagas operaciones que no entiendas. Pero realmente, con honestidad, eso es hablarle a una pared. Y lo vemos todo el tiempo, se lanzan al agua a nadar con tiburones que los despedazan en un momentito o que simplemente la emoción te despedaza a ti mismo. La emoción termina despedazándote a ti mismo. Si vas a hacer trading, no intradía, tienes que estar pendiente de tus operaciones. No cuando Luis diga que abrir y cerrar. No, tienes que estar pendiente de tus operaciones. ¿Por qué? Porque tú has definido tu sistema de trading. Porque solamente sabes tú cuánto tienes en juego. Luego, hay que tener mucha claridad sobre lo que estoy haciendo, estar concentrado, liberar la emocionalidad. Y con esto vamos aquí a concluir. Y es cómo libero mi operativa de emociones. Vuelvo, insisto, ni tan pequeño que no me importe, que le pierdo la disciplina, porque hay que ponerle emoción. Tengo que tener emocionalidad, porque todos los traders en papel, en paper trading, en cuentas demo son, mejor dicho, Warren Buffett es un pobre pendejo al lado de los traders en paper trading. Porque todos triunfan en paper trading. Porque no les importa. Porque solamente con un clic hacen reset, reinician la cuenta y el sistema les da otra vez $100,000 para. Entonces son unos magos haciendo dinero en paper trading. Pero van a hacer $100 en real y se vuelven añicos. Porque no hubo emocionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa cuenta que yo tenga allí ni sea de paper trading, pero que tampoco
me llene de emocionalidad y que la emocionalidad me tenga los pelos de punta. ¿Cómo lo logramos? Piensa en el tamaño de tu cuenta, piensa en el tamaño de tus posiciones. Te lo repito aquí una vez más. Y esta que es súper importante. Sancocho de spreads y tener un sistema. Si tu cuenta es de $1,000, tú deberías estar haciendo spreads de 50 centavos. Punto. No hay aristas, no hay discusiones. Y hoy principalmente se lo dediqué a los spreads porque es por allí donde se ve más atractivo poder hacer crecer las cuentas y porque el proceso de los cover calls pues es mucho más lento, mucho más confiable, no es tan riesgoso, es un proyecto mucho más a largo plazo, pero pues con los verticales o los llamados spreads pues los tenemos más de corto plazo. Por eso hablamos de esta emocionalidad en el trading. Y si no encuentras expiraciones para mañana porque tienes Robinhood y solamente te deja operar el SPY, que eso es parte de la indisciplina, ¿no? Que manda uno una posición, mandé una posición hoy, expira mañana jueves, y resulta que expiración del SPY no hay. Les importa 5 y la abren con fecha del viernes. Los deltas son distintos, el riesgo es distinto, es algo absolutamente distinto a lo que se ve en la gráfica. Yo para esto utilicé quizás una gráfica de 15 minutos y o de 1 hora. Para la otra debía haber utilizado, si quiero hacer 2 días, una gráfica de 4 horas al menos para poder establecer mis strikes. Totalmente distinto, pero he visto cómo, esto no es cuento, he visto cómo, como mañana no hay expiración del SPX, o mañana no hay expiración del SPY, mandémosla a la siguiente. Lo encuentran facilita. Es el mismo strike, eso debe ser lo mismo. Es más, me dieron más crédito, dicen todos orgullosos, me dieron más crédito. Pero no, las cosas no funcionan así. Dediquémosle un tiempito al estudio, de verdad. Yo alabo a todas las personas, las más de 400 personas que se conectaron a la sesión de hoy, y a que realmente hagamos esto a conciencia. Muchos quieren dedicarse a esto. Hagamos esto con disciplina, conciencia. Eviten ser el trading picaflor. Sí, los invito a que conozcan toda la variedad y el mundo de estrategias que tiene las opciones para ofrecerles, pero que lo asuman desde una forma de diversificar su riesgo y no una forma de probemos por aquí, probemos por allá, probemos. No, no que haga. Si están teniendo distintas estrategias es porque obedece a un plan y a una disciplina de trading que están creando y a un propósito que quieren lograr. Pero ustedes tienen demasiados recursos disponibles aquí en Opción Sigma, y hablo de Opción Sigma porque pues es lo mío, tienen demasiados recursos disponibles a su disposición para estudiar, para seguir capacitándose. Todos los días, ¿saben qué hago yo antes de las 8 de la mañana? Estar preparando algo que se llama el café de la mañana, porque les decía al inicio de la sesión de hoy, el 70% del partido se gana en el camerino antes de empezar. Si ustedes no lo habían visto de esta forma, intento ser ese coach que te está hablando al oído antes de que salgas a jugar. Recordarte tu gestión de riesgo, recordarte que es una batalla que vas a librar, recordarte preservar el capital, recordarte no dejar desprotegido tu castillo. Y tanto se lo cuento a través de anécdotas, metáforas, alegorías, historias, de cualquier manera intento llevarles el mensaje para que salgan allí bien motivados y salgan con esa mente clara y pulcra, que a las 9:30 de la mañana, hora de Miami, hora de Nueva York, estén absolutamente limpios mentalmente, preparados emocionalmente, tranquilos, que salgan a cometer, no que no cometen errores, que a veces son inmanejables, más bien no los podemos evitar, pero que traten de cometer la menor cantidad de errores posible. Den una miradita, quienes no leen el café en la mañana, den una miradita. Es ese coach, tu entrenador, hablándote todas las mañanas, diciéndote, venga, venga, concentrado, preparado, vamos a darle, vamos a sacar esto adelante, vamos a empujar hacia adelante y a sacar adelante esta batalla, este proyecto que tenemos. Los mejores deportistas del mundo tienen un coach.
Serena Williams, Venus Williams, que las más grandes del mundo, vieron allí a su papá y su papá contrató a los mejores. No sé si han visto la película King Richard, se las recomiendo, valdría la pena. Tiger Woods, Michael Phelps. Y no es que los entrenadores lo hagan mejor que ellos, que tengo aquí alumnos que lo hacen de lejos mejor que yo. Pero siempre está ese coach allí diciéndote, acordándote, oiga, póngase bien, ponga la posición bien, de esa manera, ábrala todo el tiempo llevándote, tratándote de guiar. Espero que les haya servido, reflexionen sobre lo que les esté diciendo, hay que crear ese sistema, crear un sistema basado en la probabilidad, no en el yo creo, no en las opiniones, no en las esperanzas. Dejen de estar dando vueltas, buscando los que pronostican el fin del mundo cada vez que hay una noticia en redes sociales. Más bien, váyanse a su gráfica, váyanse a sus fundamentales, váyanse a sus deltas, váyanse a lo que está pasando a nivel de volatilidad. Eso les dice mucho más. Y tomen sus decisiones basadas en un sistema, basadas en probabilidad y con conciencia de lo que están haciendo. Me encantó haber estado con ustedes. Espero que este tema de gestión de riesgo les ayude un poco a aclarar el panorama y si ya lo tenían claro, por lo menos a reafirmarlo para que su trading sea muchísimo, pero muchísimo más exitoso. Los invito de verdad a tomarse el tiempo de estudiar, a repasar los videitos, a explorar todo lo que ya tienen ahí en sus plataformas, todo lo que hay disponible para ustedes, porque si ustedes quieren de verdad tomarse esto en serio, dedíquenle el tiempo necesario al estudio, a la formación, a la capacitación. Yo sé que aquí se están capacitando, los felicito, para que estos conceptos queden absolutamente claros. Un saludo.